Bien, y seguimos en La Voz del Pueblo y en esta ocasión estamos haciéndole una entrevista al profesor Néstor Menéndez. Profesor, buenos días. Buen día, ¿cómo le va, Enrique? Una alegría estar en contacto con usted y sus oyentes de La Voz del Pueblo, ¿no? Bueno, no, acá estamos también con Juan Gómez y estamos Sí, buen día, profe. Bien, amigo. ¿Qué dice usted? Buen día. en Y una aquí estamos. multiconferencia, en un sistema así de telefónico de la multiconferencia que nos ha dado bastante resultado. Pero más allá de eso, no, la idea de convocarlo y de llamarlo por teléfono era para que nos cuente de la presentación de su próximo libro en estos días y, bueno, informarnos sobre esto. Sí, efectivamente, sucedió que a principios de este año, como se cumplía el bicentenario del nacimiento de la provincia de San Luis, nosotros habíamos realizado un congreso de historia que era internacional, porque venía gente de Chile y también de Uruguay, y de varias provincias, Mendoza, San Juan, Córdoba, ¿cierto? Pero no se pudo hacer porque justo se desencadenó el comienzo de la pandemia. Así que bueno, esos pequeños trabajos que teníamos ahí para presentar, algunos pasaron al olvido y otros se fueron con el tiempo y la reclusión esta obligada que hemos tenido, se han ido perfeccionando, ampliando, y ha pasado con este trabajito que yo preparé sobre el nacimiento de la provincia de San Luis, hecho que sucedió hace 200 años, y bueno, y que finalmente, por el apoyo que hemos tenido de algunas asociaciones culturales, de PIRCA, de la Asociación AJUPEN, de Jubilados Pensionados de la Universidad de San Luis, y fundamentalmente el apoyo de la UNVIME, de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, ¿cierto? Ujú. Y hemos entonces tenido la posibilidad de poder hacer una edición de este trabajo, ¿no?, que se llama Así nació la provincia de San Luis, y que mañana vamos a presentar a través de una videoconferencia, YouTube, ¿cierto? Ajá, qué interesante. A las 19 horas, donde ya hemos mandado muchas invitaciones y seguimos enviándolas. Bien. Así que bueno, el trabajo no es muy largo, este trabajo, Ujú. pero relata temas muy complejos, porque meterse con estos temas de lo que sucedió en San Luis y en las provincias argentinas en 1820, es una cosa bastante compleja, ¿no? Porque por un lado tenemos nosotros la guerra de la independencia, que estaba llegando a su clímax más grande, con conflictos en el norte, en Chile, conflicto con los portugueses en la banda oriental. Y por otro lado, también se da el proceso de origen y nacimiento de la mayoría de las provincias argentinas. Ujú. Y entonces esto hace que estos temas, más otros un poquito más pequeños, no hayan sido tratados en su totalidad por los autores, por los viejos historiadores, que tampoco se haya tomado una visión regional para poder analizarlos. Y bueno, y todo esto es lo que nosotros pretendemos, con mucha modestia, pero pretendemos tratar de más exhaustivamente los temas, eh, y analizar también a fondo un corte social, cómo estaba integrado este territorio, esta jurisdicción de San Luis, que era una ciudad en aquellos años, Ujú. antes de nacer como provincia, ¿cierto? Era Claro. solamente una ciudad que pertenecía a la gobernación de Córdoba del Tucumán, dentro del virreinato, y después perteneció también por un tiempo, después de 1810, y luego se crea la gobernación de Cuyo, la Ujú. provincia de Cuyo, y entonces a partir de ahí, esta jurisdicción de San Luis, analizamos también en el trabajo los diferentes sectores sociales y cómo cada uno de estos sectores fue reaccionando ante la revolución, y Ujú. cómo se fue posesionando, perfilando, y cómo va a actuar ya decididamente en 1820, ¿no? Y en los momentos que nace la provincia de San Luis. Así que bueno, Una eso es un pregunta, poco profe. panorama general. Sí, Sí, profesor, una pregunta que a mí me queda girando cuando usted plantea el libro de cómo nace San Luis en 1820. Y yo pensaba, mira vos que uno no lo quiere mucho a Bernardino Rivadavia, y si bien no era el presidente, pero él era el que se encargaba de estas cuestiones, ¿no? Fundamentalmente. O sea que es medio como un arranque unitario el de San Luis.
No, bueno, no sé dónde usted sacó esa información. O sea, Digo, porque en 1820, es cierto, estaba en el gobierno de Rodríguez, donde Bernardino Rivadavia estaba opuesto, obviamente, a San Martín. Bueno, todavía digamos que eso fue una cosita un poquito posterior a los hechos que nosotros estamos relatando, ¿cierto? En realidad Rivadavia no jugó ningún papel en los hechos en sí del nacimiento de las provincias, porque lo que se produce de 1810 a 1820 son dos procesos que se van dando paralelos, ¿cierto? Uno es que se trata de formar un Estado nacional, y para eso se hacen los congresos, ¿cierto? La Asamblea del año 13, después el Congreso de Tucumán. Se trata de formar ese Estado nacional, entonces se forman los ejércitos, se mandan las columnas militares, después se apoya la expedición a San Martín. Pero esto también tiene un decrecimiento, una descomposición de ese Estado hacia 1820, justamente porque la guerra y las contribuciones, todo eso produce todo un desgaste natural, y por otro lado porque los proyectos que hay monárquicos, proyectos de centralismo, digamos así, de organización del Estado, llevan a que el prestigio de la revolución se vaya deteriorando, pese a la exitosa campaña de Chile, ¿cierto?, que lleva adelante San Martín con O'Higgins, se vaya deteriorando. Y por otro lado, el otro proceso que se da, del 10 al 20, es que hay un intento de las élites locales, de las diferentes ciudades y gobernaciones, de buscar una mayor autonomía, participación en ese proyecto que se está armando, que después enfrenta abiertamente al rey de España, ¿no? Entonces, este proceso de politización intensa de las élites urbanas y también de las élites rurales es lo que llega a su culminación en el 20. O sea, estos dos procesos se dan al mismo tiempo, de descomposición del Estado que se quiere conformar, que va a estar en crisis, y en el 20, bueno, el Estado se disuelve después de la derrota en la batalla de Cepeda, caen las autoridades nacionales, cae el Congreso, cae el directorio, y Buenos Aires se constituye como una provincia más. Esto es terrible, es una humillación muy grande para Buenos Aires, ¿no? Por eso Buenos Aires no quiere ni acordarse de Cepeda, del avance de los caudillos, ¿cierto? Mitre le llama la crisis del año 20, la anarquía, ¿no? Pero en realidad la anarquía, ese tipo de análisis de que había una anarquía, en realidad lo que está manifestando es que el interior quería participar, quería conformar el Estado en igualdad de posiciones, ¿cierto? Esta brecha que había abierto Artigas, ¿no?, el federalismo del litoral, con las posiciones que llevó a la Asamblea del año 13, y que fueron sus diputados, justamente por llevar estas posiciones, fueron rechazados por las instrucciones que llevaban. Pero bueno, este es un sentir que también estaba en muchos otros lugares y que se fue desarrollando, ampliando en estos años previos a 1820, y que va a culminar, bueno, en toda esta explosión de politización, de participación, de actuación pública, y donde figuran con mayor poder son las ciudades que tenían milicias urbanas. Bueno, y ahí fíjense ustedes, porque San Luis, nosotros estamos acostumbrados hemos escuchado muchísimas veces la participación de San Luis en la guerra de la independencia, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, de los sí. granaderos puntanos, es cierto, eso es tremendamente cierto, más cierto de lo que se ha dicho. Pero también, por otro lado, San Luis tiene una participación muy intensa en el desarrollo de su organización política, de su participación y la actuación de sus élites dirigenciales en la conformación del federalismo y después del federalismo nacional, ¿cierto? Entonces, son dos cosas donde San Luis participa abiertamente. Y ustedes dirán, ¿y por qué San Luis participa, tiene ese poder de participación? Bueno, porque San Luis en aquellos años tenía mayor población que Mendoza y que San Juan. Lo vamos a repetir, tenía mayor población que Mendoza y mayor población que San Juan, porque San Luis tenía un desarrollo en el interior, mucha población rural, así está bien claro por los censos de la época, ¿cierto? Claro. Está muy, muy claro. Cosa que los autores cuyanos, sobre todo los mendocinos, no dan una explicación certera de esto, se encuentran con esa cifra y no saben cómo explicarla.
En realidad, claro, a simple vista uno veía, la ciudad de San Luis tenía 20, 30 manzanas nada más, y en cambio Mendoza tenía un desarrollo mucho más grande, igual que la ciudad de San Juan. Pero ¿qué pasa? Ellos tenían un interior, una zona rural, muy pobre, desértica casi, ¿no? Y en cambio nosotros teníamos un interior, una zona serrana muy habitada. Muy poblada, sí. Muy poblada. Entonces, de ahí viene el exceso de población. Y esto hace que nosotros mandáramos muchos más soldados, que tuviéramos élites dirigenciales tan desarrolladas como las que tenían ellos. Lamentablemente, bueno, la historiografía lo ocultó, porque claro, la historiografía nos habla de la Prida, de Godoy Cruz. Uno sabe que eran los dirigentes que mandó Mendoza, San Juan al Congreso de Tucumán. Pero nosotros, José Santos Ortiz, era una figura superior a cualquiera de esos dos, claro. Y a muchos otros de los mendocinos sanjuaninos de la época. Era una figura con relevancia nacional. Después tenemos el licenciado Santiago Funes, Tomás Vara, o sea, había varias figuras en San Luis también muy importantes y que tenían títulos, ¿eh? Claro. Entonces la historiografía tradicional se fue olvidando de todas estas cosas. Y bueno, y nosotros lo que estamos tratando es de volverlas a poner en consideración, ¿no? Ahí me da pie para preguntarle esto, ¿no? Que es un tema paralelo, que es con respecto a la educación que se da en las escuelas, en los institutos, digamos, de San Luis. ¿Se destaca la historia de San Luis o todavía estamos contando la historia de los porteños? Y lamentablemente, claro, la influencia es muy fuerte de todo lo que viene de Buenos Aires. Fíjense que Buenos Aires lo estamos hablando como un conglomerado cultural, como un complejo cultural, más allá de quién esté gobernando en este momento la ciudad de Buenos Aires, importa, ¿no? Es un problema de estamos hablando de como un complejo cultural fuerte, muy fuerte, tanto en la época que la ciudad era capital del país, de que fue ciudad autónoma y ahora que prácticamente es una provincia más. O sea, fíjense ustedes que a partir de ahí, y la misma nación plantea este año como el año de Manuel Belgrano, ¿no? Entonces, todas las organizaciones nacionales, incluyendo las universidades, preparan sus papeles y sus prospectos siempre con esa leyenda, claro, el año de Manuel Belgrano. Y nosotros no negamos la figura de Manuel Belgrano, desde luego que no, pero nosotros, este es el año del nacimiento de la provincia argentina, es el año del bicentenario. Claro, y no se ha destacado en absoluto, Juan. Años de San Luis. Profesor, claro, eso no existe. De Cepeda, se cumplen 140 años de la capitalización de Buenos Aires, que hubo que sacársela a los porteños para convertirla en capital de la nación. No la quisieron entregar, hubo 3.000 muertos en una guerra civil. Todas estas cosas Buenos Aires las escondió, las ocultó. ¿Por qué? Bueno, porque el jefe de Buenos Aires en esos años era Bartolomé Mitre y él hizo los libros de historia. Entonces, como bien dice usted, entonces cuando uno va a buscar material, se encuentra con este tipo de interpretación, siempre a favor de Buenos Aires, siempre ignorando, ocultando, rebajando el papel del interior, ¿cierto? El papel, la contribución que hizo cada sector, cada pueblo, ¿cierto? A la conformación de la nacionalidad argentina, ¿no? Así que sí, es muy difícil todo esto. Y bueno, nosotros con estos pequeños trabajos tratamos de hacer un aporte. Ahora, también es cierto que la escuela tarda mucho en ir sumando, en ir incorporando a las currículas, a los contenidos, este tipo de materiales, ¿no? Se tarda mucho en esto. Sí, sí. Sí, bueno, pero digamos, por lo menos los medios de prensa tenemos que ayudar en esa difusión. Y nos parece bárbaro la presentación del libro y lo alentamos. Y si usted nos pasa el vínculo de Facebook para hacer la difusión pública del evento que ustedes van a realizar el día de mañana. Mañana creo que es a las 19 horas. Sí, a las 19 horas. Sí, claro, y no hace falta estar presente para escuchar y para participar, sino que se puede hacer por vía virtual. Y eso también, de alguna manera, es un avance, ¿viste? Que siempre hemos estado, que tenemos que ir al acto y que nos cuesta porque no hay veces que no se puede. Bueno, se puede concurrir de esta manera virtual y de esa manera también apoyar y ayudar a participar de este evento. Sí, desde luego, que esperamos nosotros, invitamos
a todo el que quiera participar, que va a ser siempre muy importante porque son hechos relevantes, que a veces ya sea porque caen en verano, fuera del calendario escolar, ¿cierto? Es difícil poder hacer las recordaciones que correspondan, ¿no? Claro. Y otras veces como suceden hechos extraordinarios como ha pasado este año, ¿no? Está bien. Pero de todos modos hay que destacarlos y bueno, les agradecemos el esfuerzo que ponen porque esto es toda una actividad, digamos, que nace de esta asociación de historiadores. Cuéntenos algo de esto. Que por lo menos veo ahí con un grupo de historiadores que estuvimos preparando el congreso internacional. Ajá. Que iba a realizar en el mes de marzo. Estuvimos ahí con un grupo de historiadores, donde está el doctor Guillermo Genini también. Claro, sí, lo he entrevistado a él también. Está la profesora Sonia Riveros. Ajá. Está también historiadores que han trabajado con nosotros en la universidad y de otras provincias vecinas, y también algunas organizaciones de Chile, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, pero ahora, bueno, estamos trabajando con algún grupo de historiadores de San Luis. Está la profesora Melody Vera, el profesor también Guzmán. Estamos trabajando en la página de Historiadores de San Luis, en varias páginas que están en diferentes carpetas, correos electrónicos, ¿cierto? Ajá. Y entonces estamos tratando un poco de difundir las cosas locales y, como decía usted recién, de elaborar materiales que puedan servir también como disparadores para que puedan ser utilizados en las aulas, para que los docentes puedan tener algún material de análisis un poquito más profundo, a lo mejor, Uh-huh. y de material más nuevo sobre la historia de San Luis, y con una visión también que tiene que ver con lo regional, ¿no? Porque a veces nos quedamos en las cositas de pago chico y perdemos de vista una visión mucho mayor, ¿cierto? Uh-huh. De lo que era la zona de Cuyo, la zona centro-oeste del país, e inclusive a veces el análisis nacional, como que estamos haciendo en este caso ahora, en ver, digamos así, las contradicciones que hay entre lo que fue históricamente los intereses de Buenos Aires, del puerto, ¿no? Y del complejo cultural actual, que se transforma en lo nacional, parece que fuera lo de Buenos Aires, ¿no? La cultura nacional parece que fuera la cultura porteña. Claro. Sí. Y así se ha ido degradando lo del interior, que ha pasado a ser catalogado como regional, como si fuera una categoría inferior, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, todo esto hace de que nosotros tengamos digamos así, una obligación, una responsabilidad de redoblar los esfuerzos para que interprete también como que lo nuestro, si hay algún tipo de identidad, esa identidad está en permanente elaboración, y donde es tan importante lo que se puede elaborar desde diferentes lugares del país, como lo que se puede elaborar desde Buenos Aires, ¿no? Claro. Así que bueno, esa es un poco la obligación y el desafío que tenemos. Muy bien, profesor. Bueno, mañana entonces 19 horas por Facebook, vamos a estar pasando el vínculo cuanto usted nos informe. Y la idea es... YouTube. Perdón, no por Facebook, sino YouTube, perdóneme. YouTube, sí, ya le vamos a pasar entonces la clave bien, para que puedan ingresar. Aparte de eso, la publicación del libro que va a estar, según lo que nos contó el profesor, en la librería Anhelo. Sí, va a estar allí, va a estar en algún kiosco también de por ahí al frente de Plaza Pringles, para que se pueda buscar ya ahora a partir del jueves, viernes. Va a estar en esos lugares, sí. Perfecto. Y además, seguramente muy bien, después va a ser difundido por vía electrónica. También es otro acceso que ahora tenemos. Sí, justamente por eso le decía que tenemos la página Historiadores de San Luis, que se puede consultar en Instagram o en Facebook, ¿cierto? La página Historiadores de San Luis, y que también estamos ya preparando para subir la página web sobre eso. Y ahí en esa página Historiadores de San Luis vamos a subir nuestros trabajos,
trabajos viejos a lo mejor, ¿cierto? Vamos a Ujú. subir estos trabajos que estamos presentando, y donde estamos invitando también a otros historiadores para que se sumen a este tipo de acciones y de construcción, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas Exactamente. gracias, profe. Bueno, muchas gracias a ustedes y les mando un fuerte abrazo y un saludo muy grande a sus oyentes, que les Muy vaya muy bien. bien.